Hola, ¿qué tal? Un saludo a toda nuestra audiencia del Economista. Mi nombre es Jimena Bravo y el día de hoy tengo el placer aquí de tener a María José Fernández, quien es la directora de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, mejor conocida como la ADI. María José, es un gusto que nos acompañes aquí en el Economista. Muchísimas gracias por tenerme, sobre todo para hablar de temas tan importantes que hay ahora en el sector inmobiliario. Totalmente, y qué bueno que lo comentas porque me gustaría empezar esta conversación justamente porque nos platicaras un poco sobre el panorama actual del sector inmobiliario aquí en México. Háblanos un poquito de cuáles son los retos, cuáles son las oportunidades a los que nos enfrentamos hoy en día. Pues mira, en el sector inmobiliario vemos una recuperación muy importante. Los centros comerciales podríamos decir que ya están en un 95-98% de afluencia a nivel nacional, en particular en las primeras mercados del país. En el tema de vivienda vemos una recuperación más lenta, vemos más dinamismo en la vivienda social. Pero en la vivienda media y residencial todavía lo vemos un poco lento, pero bueno, ya vemos nuevos proyectos que se habían pospuesto, que ya se están empezando a crear en diferentes zonas del país. En cuanto a la vivienda social, pues estamos participando con el gobierno federal con esta propuesta de la doctora Claudia Sheinbaum de generar más de 1 millón de viviendas. El Infonavit ya se acercó a los desarrolladores inmobiliarios para ver de qué manera nosotros, que tenemos mucha más experiencia, podemos participar en la construcción de vivienda social en diferentes estados. Entonces, bueno, ahí también vemos un mayor dinamismo. En lo que son oficinas también empezamos a ver que la gente está regresando a las oficinas, algunos de forma híbrida, ¿no? Que Claro, no unos total. días en casa, otros días en la oficina, pero ya estamos viendo recuperación en el regreso de corporativos que regresan a las oficinas, entonces hay mayor ocupación. En el caso de los hoteles, la verdad que está pasando por un magnífico momento, no solamente en destinos de sol y playa, sino también en ciudades importantes del país, y también el turismo de negocios, que se había visto muy afectado con la pandemia, ya también hay una gran recuperación. Y también lo que es la vivienda de playa, o sea, lo que los americanos llaman el second home, de americanos que están comprando casas en destinos de playa para pasar largas temporadas, porque se dio que pueden trabajar a distancia. Entonces hay mucha oferta de turismo de playa de vivienda. Entonces, bueno, ahí vemos un boom muy importante. Y por supuesto en la parte industrial. Claro, México ahorita está en un gran momento en ese Así sentido. es. Por ejemplo, la frontera vemos de ocupación de manufactura y de logística. La parte del Bajío hay más o menos un 30% que agrupa todo el mercado. Luego vemos también una importante capacidad en la zona centro, en el Estado de México mismo, en la Ciudad de México, muchas oportunidades de logística. Entonces vemos un crecimiento importante. Habrá que ver cómo termina toda esta parte de los aranceles, pero por el momento vemos muchas empresas, tanto europeas, asiáticas, de Sudamérica, interesadas en instalarse en México. Entonces sí hay como mucho apetito de los desarrolladores inmobiliarios por seguir creando oportunidades para estas empresas que están instalando en México, porque sí está creciendo. Sí, hay oportunidades en cada uno de los sectores, ¿no? Todos están creciendo a un gran nivel. ¿Y cuál sería el reto principal en este sentido? Mira, hay varios retos. Siempre hay retos, Sí. claro. En la parte industrial te podría decir que se necesita colaborar con el gobierno por el requerimiento de infraestructura eléctrica y hidráulica, que es muy importante para empresas internacionales para instalarse en México. También vemos el tema de permisos y licencias. Esto es una cosa básica para el desarrollo inmobiliario, es una facilidad intrínseca para los inversionistas de que tengan cumplidas las necesidades para los requerimientos básicos para poder invertir en el país. Entonces necesitamos trabajar muy de cerca tanto con las autoridades municipales, estatales, federales, para que se cumplan todas las condiciones y que los permisos salgan de forma expedita. Estamos hablando que los socios del ADI cumplen con todo lo que marca la ley.
simplemente es trabajar de forma coordinada para que se encuentren las condiciones y poder llevar a buen puerto los proyectos. Ujú. Los socios ADI, quitando algunos proyectos de vivienda, se quedan con sus proyectos. Son proyectos patrimoniales. Ellos no se llevan los ladrillos a ningún lado. Entonces son vecinos de los vecinos, hacen comunidad y generan muchos empleos en las zonas en donde llevan a cabo sus proyectos. Entonces son los más interesados en que haya las condiciones de infraestructura, de vialidades, de espacio público, de iluminación, de seguridad, porque ellos se van a quedar a vivir y mantener y operar sus proyectos ahí por muchos años. Entonces quieren tener una muy buena relación con las comunidades que viven ahí y con las autoridades para ver, o sea, cuáles son los requerimientos, por ejemplo, o los planes que tienen los municipios o los estados, y ver de qué manera los desarrolladores inmobiliarios pueden trabajar conjuntamente para llevar a buen puerto estos programas de infraestructura que llevan a cabo a nivel municipal. Totalmente. Y María José, platícanos un poquito ustedes llevan más de 30 años en este sector, ¿no? Trabajando en conjunto. Platícanos un poquito de cómo la ADI contribuye a todo esto, que haya un mayor crecimiento y una mayor colaboración, que es lo más importante. Mira, la ADI está conformada por 80 desarrolladores inmobiliarios, que es complicado entrar a la ADI, se necesita cumplir con un código de ética, tienen que ser empresas que llevan ya muchos años en el mercado, en la industria, obviamente con una excelente reputación, que hayan cumplido con todo lo que marca la ley en todos sus proyectos. Y son inversionistas que generan muchísimos empleos, o sea, cientos de miles de empleos. Son inversiones muy importantes, porque son proyectos grandes que toman muchos años. Entonces, estos proyectos generan una derrama económica muy importante. Generan empleos también para las comunidades en donde se llevan a cabo. Y impulsa una industria que es como el motor de la economía del país. O sea, no solamente los trabajadores de la construcción, quienes hacen acero, vidrio, concreto, cemento, abogados, arquitectos, ingenieros. O sea, es una industria muy, muy importante, con una derrama económica que genera muchísimos empleos. Sí, justamente, si no me equivoco, la ADI o los socios de la ADI precisamente representan un 70% del desarrollo inmobiliario nacional, que es un número sumamente importante, ¿no? Platícanos un poquito también cuál es el impacto justamente de estos desarrollos en las principales ciudades del país hoy en día. Pues mira, se crean, bueno, lo que te mencionaba, ¿no? Además de que se crean muchos empleos en las zonas en donde se llevan a cabo, tenemos muchísimos ejemplos de trabajadores que a lo mejor se hace un centro comercial en una zona en donde era muy difícil generar empleo, y ahora los habitantes de esas zonas ya tienen un empleo fijo y no se tienen que desplazar tanto. Estos proyectos, como te mencionaba, pues generan mucha infraestructura alrededor de los proyectos. Y incluso calidad de vida, ¿no? Para esas zonas en las que operan, ¿no? Absolutamente. Entonces, sí trae mucha prosperidad a las zonas en donde llevamos a cabo los proyectos. ¿Y cómo también es este trabajo conjunto con cada una de las personas donde están operando ustedes, en estas comunidades, ¿no? ¿Cómo los escuchan o también saben sus necesidades para trabajar y hacer un proyecto que genere oportunidades para todos? Sí, los desarrolladores inmobiliarios se acercan a las comunidades en donde llevan a cabo los proyectos para presentar cuál va a ser el proyecto, cuál va a ser la incidencia que va a tener en la zona donde se va a llevar a cabo. Se dialoga con las comunidades, se encuentran como, o sea, cuáles son los pros y los contras, y se llega como a un término medio para encontrar la solución para todos. Y por supuesto representa pues una oportunidad de empleo muy importante. Y también cómo es la comunicación en el sector público-privado, ¿no? Ahorita hablas como de que hay muchas oportunidades, se están haciendo estas oportunidades. ¿Cómo es esta colaboración público-privada? Pues nosotros nos acercamos en primera instancia con las alcaldías, en el caso de la Ciudad de México, o con los municipios a nivel nacional. Después, también por ley, necesitamos acercarnos con las autoridades estatales, o en el caso de la Ciudad de México, con el gobierno central.
Y luego también hay muchas autoridades federales que inciden en asignar permisos y licencias a los desarrollos. Entonces, realmente tenemos que ver con la mayoría de las autoridades. Como te mencionaba al principio, este es un tema fundamental porque necesitamos pues que los permisos salgan de forma más rápida. En el sector inmobiliario el tiempo es fundamental. Si un proyecto tarda muchísimos años en conseguir los permisos y licencias, se vuelve inviable. Los inversionistas no ven cuál es el beneficio de invertir en México. Entonces, por eso poder transmitir a las autoridades la importancia de poder generar todos estos trámites de forma más rápida es vital para nosotros. ¿Cómo logran esto, no? ¿Cómo logran un poquito agilizar también esta parte y esta colaboración? Bueno, el beneficio que trae a las comunidades, ¿no? Lo que hablábamos de empleo, de seguridad, de infraestructura, de muchos beneficios que traen los proyectos, pues eso las autoridades lo ven con buenos ojos. Aunque muchas veces no se traduce en esta rapidez que nos gustaría, pero bueno, esa es parte de nuestra tarea, ¿no? De poder transmitir estos beneficios. Y que se vean las oportunidades para todos, ¿no? Así es, y poder tener una buena colaboración. También, María José, un tema que creo que también es sumamente importante hoy en día en el sector inmobiliario y en todos los sectores es la parte de sustentabilidad. Háblanos un poquito también de cómo han trabajado los socios esta parte de sustentabilidad y también para proyectos que sean a largo plazo, como dices, y que, por supuesto, impacten en las comunidades. Para los socios del ADI el tema de la sustentabilidad es prioritario. Ya desde hace varios años nos hemos enfocado mucho en el tema ambiental, social y de gobernanza, lo que conocemos como ASG. Por la naturaleza de nuestra industria, el tema ambiental es a lo que le damos una mayor prioridad. Hace algunos años generamos una guía de buenas prácticas sustentables que los socios tienen que seguir. Estamos nosotros monitoreando de forma interna cómo hemos venido avanzando en la eliminación de gases de efecto invernadero, obviamente en reciclar productos sólidos, en el ahorro de agua. Todos nuestros asociados cumplen con varias certificaciones, tanto nacionales como internacionales. Ellos finalmente pertenecen a la asociación, pero de alguna manera son competidores. Sí, entonces, si te vas a instalar en una oficina o si vas a comprar una casa o si vas a poner un local en un centro comercial, ya hay muchos corporativos internacionales que exigen una cantidad de certificaciones internacionales y de cuestiones ASG muy importantes. Entonces, te quedas fuera del mercado si no las cumples. Entonces, hemos creado muchísimos talleres y webinars de finanzas verdes, de bonos verdes, de reciclamiento, de no solamente los desarrolladores inmobiliarios, sino el ciclo de vida de todos los materiales, de todos los que participan en la construcción de desarrollos inmobiliarios, y no solamente para nuevos proyectos, sino también de proyectos ya existentes, cómo se pueden modificar y volver más sustentables. ¿Y como asociación tienen algún objetivo en particular en temas de sustentabilidad? Digo, individualmente cada uno tiene esos objetivos, pero como asociación tienen... Sí, tenemos varios objetivos que tienen que cumplir nuestros asociados. Tenemos algunos que digamos que están mucho más avanzados, otros que a lo mejor empezaron hace algunos años nada más, entonces tenemos alguna diferencia, pero sí, absolutamente todos ya cumplen con temas sustentables. Maravilloso. Y también el día de hoy estamos justo aquí para hablar sobre su próximo evento que será celebrado en el mes de junio, The Real Estate Show, y platícanos un poquito de qué podremos ver en esta edición, temas de sustentabilidad, supongo, por supuesto. Absolutamente. Mira, Expo Desarrollo Inmobiliario The Real Estate Show es el evento inmobiliario más importante que se hace en México y en Latinoamérica. Ya tenemos 21 años organizando este evento. Es un referente a nivel nacional e internacional. Vienen personas de Centro y Sudamérica, de Estados Unidos, de Europa, de Asia. Por supuesto, todos los desarrolladores inmobiliarios de México, no solamente los socios del ADI, firmas de arquitectura, inversionistas, fondos, constructoras, proveedores, líderes Son los que participan en el ecosistema. Así es.
es un evento que no te puedes perder. Este año va a ser el 4 y 5 de junio en el Hotel Westin en Santa Fe, en la Ciudad de México. Esperamos más o menos alrededor de 1,000 visitantes. Wow. Y tenemos un programa muy interesante. Vamos a empezar el miércoles 4 de junio con una conferencia magistral con el CEO de hoteles Marriott, Okay. que es digamos, uno de los CEOs más importantes que hay ahorita en el sector inmobiliario. Se llama Tony Capuano. Él tiene una de las firmas más exitosas a nivel mundial. En México tiene muchas diferentes firmas dentro de Marriott que operan en nuestro país. Y nos va a explicar un poco cuál ha sido el éxito de la firma para poder expandirse. Recientemente ellos adquirieron City Express, que ha sido una firma muy exitosa, no solamente en México, sino en Centro y Sudamérica. Y nos va a explicar un poco cuál ha sido el éxito, cómo salieron del el periodo tan complicado de la pandemia. Así es. Y cómo se convirtieron en la marca más importante a nivel mundial. Entonces, bueno, poder abrir el evento con Dan Capuano pues, es una cosa muy importante. Y luego el jueves 5 de junio tenemos un programa muy interesante. Vamos a tener un panel financiero para que los especialistas en finanzas nos hablen de cuáles son las ventajas en invertir en el sector financiero. Okay. Tanto como para los desarrolladores con créditos puente, como para los usuarios finales en cuanto a vivienda, oficinas, centros comerciales, etc. También vamos a tener un panel de mujeres arquitectas que son especialistas en arquitectura interior de hoteles turísticos. Como te mencionaba hace un momento, hay un boom ahorita del turismo en México, en diferentes zonas, en la Riviera Maya, en la Riviera Nayarit. Sí, en el sur principalmente. Sí, en la Ciudad de México, en Los Cabos. Y estas son arquitectas muy exitosas que nos van a hablar de cuáles son las tendencias en cuanto a diseño, cómo muchas de ellas utilizan el diseño tradicional mexicano y trabajan con artesanos para poder representar a México ante los proyectos arquitectónicos y que los extranjeros se lleven con una muy buena experiencia de lo que es México, no solamente en cuanto a arquitectura, sino que también en diseño de interiores. Creo que va a estar muy interesante. Además, casualmente, son puras mujeres, muy exitosas todas ellas. Después vamos a tener un panel de vivienda. Vamos a hablar lo que te mencionaba de esta propuesta de la presidenta Sheinbaum de generar 1 millón de viviendas. Entonces, vamos a hablar de los retos de la vivienda social y cómo hay esta colaboración con el gobierno que hasta ahora está funcionando bastante bien. ¿Y cuáles son los retos y oportunidades en general de la vivienda media y media residencial? A nivel nacional tenemos un grupo de panelistas del más alto nivel. Están empresas como Cadu, Vinte, está Paloma Silva del Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, tenemos panelistas de muy alto nivel. No podemos dejar fuera, obviamente, la parte industrial. Claro. Tenemos a los jugadores más importantes del sector inmobiliario industrial que nos van a hablar de estas oportunidades, de cuáles son los temas que el mercado está exigiendo, cuáles son las zonas más demandadas, cuáles son los principales retos que te mencionaba de la parte de infraestructura eléctrica y hidráulica que son vitales para poder crecer, cómo ha sido la relación con el gobierno, cómo se ha podido avanzar. Cómo nos estamos vendiendo a nivel internacional, cómo se están acercando las empresas, cuáles son las industrias que se están estableciendo en México y cómo se ve este sector a mediano y largo plazo. También vamos a hablar sobre sustentabilidad. Nos va a acompañar el gobernador de Jalisco, que es un gobernador que ha sido un impulsor muy importante del sector inmobiliario. Y ahora como gobernador ha sido un importante impulsor del desarrollo, con quien hemos trabajado muy bien, por supuesto cumpliendo con todo lo que marca la ley. Y lo vamos a tener como conferencista, que creo que va a ser muy interesante escuchar a alguien
pues que ha sido quien ha trabajado muy de cerca con los inmobiliarios y que ha puesto unas reglas muy claras y muy definidas de cómo podemos avanzar. Ha creado unos fideicomisos en donde los desarrolladores inmobiliarios tienen que aportar una parte importante de recursos que se va a quedar en la zona de influencia del proyecto, y otra parte de este fideicomiso se va a las zonas en donde tienen menores recursos y donde necesitan obras importantes. Entonces, creo que ha encontrado... favorable, ¿no?, para las comunidades. Así es, ha encontrado un muy buen balance para atraer la inversión y también favorecer a las zonas más marginadas del estado. Hemos trabajado muy bien con él. Tenemos comentaristas políticos y económicos que todos los años nos dan como un poco cuáles son las perspectivas y qué podemos esperar del crecimiento económico a nivel nacional. Va a ser unos días después de la reforma judicial. Vamos a tener a Viri Ríos, comentarista política, hablándonos un poquito de cuáles serán los resultados en ese momento. Entonces, pues tenemos un poco esta visión de todos los sectores, de la parte sustentable, del entorno político, económico, la relación con el gobierno. Entonces, la gente sale de ahí, la verdad, con una idea muy clara de qué está pasando en el sector, quiénes son los jugadores más importantes, cuáles son las tendencias, cuáles son los temas de innovación. ¿Qué es lo que viene, no, para todos? Así es. El tema de innovación y de tecnología, el tema digital, es algo que en el pasado el sector inmobiliario no volteaba a ver porque funcionaba bastante bien, pero bueno, después de la pandemia la digitalización se ha vuelto fundamental en el sector inmobiliario. Entonces, pues también es un tema que no podemos dejar de lado. Totalmente. Y también platícanos un poquito de esta convocatoria al premio ADI, que también es sumamente importante. Háblanos un poquito al respecto. Mira, el premio ADI es el premio más prestigioso que se da en el sector inmobiliario. Se da a los desarrollos inmobiliarios que terminaron en el 2023 y 2024. Tenemos un jurado independiente que califica tanto el diseño arquitectónico, el impacto económico, el impacto que tiene en la comunidad, un impacto positivo que tenga en la comunidad en donde se lleva a cabo. Finalmente, los desarrolladores inmobiliarios también son inversionistas, entonces, ¿qué tan buen resultado tuvo el desarrollo a nivel económico? En temas de sustentabilidad, que cumpla con diferentes certificaciones. O sea, hay varios aspectos que se ven dentro del proyecto. Este año, por primera vez, también nos acompañó Deloitte, quien entrevistó de forma independiente a todos los aplicantes de solicitudes al premio y en donde hizo un estudio muy minucioso de cuáles han sido los aspectos económicos y exitosos de cada uno de los proyectos. Entonces, el día del evento vamos a anunciar al ganador del premio ADI y tenemos algunas menciones también por sector. Entonces, creo que va a estar muy interesante. Tuve la oportunidad de estar ahí en el día del jurado. La verdad, entraron 20 proyectos, todos muy interesantes, muy importantes a nivel nacional. Hubo muchas discusiones para poder generar a un solo ganador, porque son proyectos, muchos de ellos icónicos a nivel nacional. ¿Qué es lo que más te sorprendió de estos premios? Bueno, de estos participantes. Pues lo que te mencionaba, ¿no? De que son proyectos que si tú visitas diferentes ciudades, te quedas con el recuerdo de diferentes edificios que se han vuelto icónicos en diferentes ciudades o en polos de desarrollo turísticos, que son proyectos, la verdad, muy innovadores, con una arquitectura muy impresionante, con premios internacionales en temas de sustentabilidad. Entonces, como que cumplen con diferentes aspectos y no solamente de que, bueno, pusieron un edificio muy bonito, ¿no? Que están innovando totalmente en el sector. Así es. Y que también es muy importante como reconocer esta parte, ¿no? Siempre es bueno reconocer cada uno de estos proyectos que están cambiando, ¿no?, la industria inmobiliaria. Y María José, también me encantaría que para cerrar esta conversación nos dieras algún mensaje final a la audiencia del Economista. Por favor, invítanos a este evento. Adelante. Por supuesto, muchas gracias. Los esperamos el 4 y 5 de junio en el Hotel Westin Santa Fe de la Ciudad de México. El miércoles 4 de junio empezamos a las 4 de la tarde.
con este gran personaje que es el CEO del Grupo Marriott. Y el jueves 5 de junio los esperamos a partir de las 8:30 de la mañana y terminamos a las 5 de la tarde. Es un evento que no se pueden perder. Si son jugadores del sector inmobiliario, van a conocer a los desarrolladores más influyentes de nuestro país y muchos jugadores internacionales a quienes pueden conocer. Van a saber también cuáles son los proyectos inmobiliarios más importantes que se están generando a nivel nacional y de qué forma pueden participar dentro de estos proyectos. Los esperamos. Si necesitan mayor información en nuestra página de internet www.adi.org.mx. Nos pueden visitar y ver todo el programa del evento. Muchísimas gracias. Perfecto, maravilloso, María José. Es un placer que el día de hoy nos acompañaras en este espacio del Economista. También a nuestra audiencia, ahí está todo lo que dijo María José, es sumamente importante para el sector inmobiliario. Así que los invitamos a ser parte de este gran evento y conocer más sobre todo lo que está haciendo la ADI. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima conversación. Hasta luego. Muchas gracias, María José. Gracias a ti.